Popular, una prueba que la tenía el presidente de la República, en donde empezamos a ver dos corrientes: la corriente que decía 11 veces no, vota 11 veces no, que se declara triunfalista de lo que ha pasado en el país, y la otra corriente que el pueblo ecuatoriano le da la aceptación sobre el tema seguridad al presidente de la República en 9 preguntas, le dice sí en 2 preguntas, que le niega esa posibilidad en el tema del arbitraje internacional y el trabajo por horas. ¿Cuál es la lectura, Rodrigo, que tienes sobre esta prueba que ha pasado ya el presidente de la República? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas y confiando que tengamos luz. Creo que es importante lo que has mencionado, pero sí me preocupa algo también. Hacemos referencia nuevamente a una prueba al presidente de la República, cuando estas preguntas, especialmente las 5 primeras, tienen una connotación fundamental para una reforma estructural de cómo le vemos al Estado. Es evidente que el tema de seguridad está en general como el mayor problema de los ecuatorianos. Y claro, como tú lo has mencionado, preguntas como el apoyo de Fuerzas Armadas, preguntas como la extradición de delincuentes en crímenes transnacionales, preguntas como control de armas, tenían directa incidencia a la seguridad. Más bien lo que a mí me queda la preocupación es cómo preguntas como la seguridad, pero no seguridad física, sino la seguridad jurídica a través de arbitrajes internacionales en lo que tiene que ver con la reforma constitucional, no pasaron. Y por el otro lado, 7 de cada 10 ecuatorianos que probablemente y curiosamente, siendo la gran mayoría que se encuentran en el no empleo pleno, no pasa la pregunta del trabajo por horas, cuando esa podría ser un espacio de generación de empleabilidad. Sin embargo, seguimos viendo cómo la gente busca migrar a través de condiciones muy arriesgadas, inclusive de su seguridad física, para llegar a otras latitudes a encontrar un trabajo por horas. Son las cosas que a veces no se entienden. A ver, toquemos los 2 puntos que en el fondo han sido los más polémicos dentro de esta consulta popular. No diciendo que los otros no han tenido importancia. Ya vamos a tener tiempo para hablar, Rodrigo, de las 9 preguntas que el pueblo ecuatoriano le dijo sí. Cuando yo me expresé sobre vemos al presidente de la República, es porque políticamente quienes están en contra del presidente de la República han llevado al escenario para que la lectura tengamos los ecuatorianos entre lo que propone el señor Noboa y no la necesidad que tenemos los ecuatorianos, nos ponen en ese escenario. ¿Por qué en el tema, por ejemplo, del trabajo por horas? Y hay que reconocer, Rodrigo, no sé si a lo mejor vos también tengas la misma lectura, al gobierno le faltó interlocutores que puedan expresar y comunicar bien sobre lo que decía la pregunta del trabajo por horas. Y ahí salieron un montón de cucos al aire, que a la gente le pusieron miedo. La gente no sabía específicamente, tú le preguntabas, ¿pero por qué? Es que no, hay regresión de derechos. Acabo de pasar una entrevista en este momento con un político y dice, regresión de derechos. ¿Por qué regresión de derechos? Esa es una de las grandes interrogantes. Regresión de derechos cuando el trabajo por horas era una institución que estaba vigente en el Ecuador hasta el 2008. Entonces, el trabajo por horas, ¿qué es lo que había que explicar? No hay mayor misterio. Hay una remuneración que se divide para 160 horas, que son las 40 horas semanales por las 4 semanas del mes, en donde se prorratea 13º, 14º, inclusive hay acuerdos ministeriales que te hacen el cálculo y te determinan el factor fin de semana, porque cuando tú trabajas la semana, esas 5 días de trabajo laboral de la semana implican que tienen 2 días de descanso. Pues ahí están todos los trabajos. Entonces, era muy sencillo explicar, pero debo reconocer que la ministra en varias ocasiones que explicó cómo calcular la hora de trabajo, generaba una serie de interrogantes, porque cada vez salía un número diferente cuando no había mayor misterio.
tenías que calcular sobre la remuneración básica unificada, actualmente de 460, y explicar que existen las comisiones sectoriales que determinan un RBU diferente de acuerdo a qué comisión sectorial pertenece. Si es que es periodismo, si es que es agricultura, si es que es manufacturas, y dentro de estas cada una de las ramas, las subramas de actividad. Pero creo que más bien fue un discurso politiquero barato que vendió, y creo que eso hay que reconocerlo y que más bien hay que buscar otros espacios para solucionar un problema real que es de empleabilidad, que es al final del día, son 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo pleno y que no, y que en general no se acepta que las formas de trabajo en el mundo, y el Ecuador no está exento, han cambiado desde hace varios años atrás y que la pandemia simplemente aceleró este proceso de cambio. Tanto es así que la misma Organización Internacional del Trabajo habla de la necesidad de la flexibilización de las normas laborales para sostener y generar más empleo. Completamente de acuerdo. Ahora también hay una nueva modalidad que el mundo ya está inserto en el tema de que tú hagas teletrabajo desde cualquier parte del mundo, incluso ya ni siquiera tienes que estar en la misma ciudad. Ya es otra modalidad nueva. Y aquí en Cuenca hay mucha gente que trabaja en teletrabajo para otros países. Y probablemente están muy felices, muy tranquilos, pero claro, eso yo les recomiendo que lo sigan haciendo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y ahí no hay nadie que meterse, o sea, dejemos que esa libertad se permanezca. Y te soy franco, cuando en el 2019 yo leía de la telemedicina, realmente no la entendí. Ahora veo, sigo sin aplicarla personalmente, pero veo que es un tema que se utiliza permanentemente. El mismo hecho de los que trabajan y por sus características personales, actitudes y aptitudes, se han convertido en influencers. Vemos que tampoco hay una condición de trabajo para ellos al final del día. Ellos trabajan tal vez ni siquiera por horas, sino por posts muchas veces. Eh, el SRI sí está viendo cómo les recauda impuestos, pero na- nadie más le preocupa eso. O sea, el SRI lo que quiere es recaudar de lo que ve que están haciendo plata, pero se ha convertido en un trabajo remunerado y muy respetado. Y de hecho, ni siquiera requieres de grandes títulos universitarios. Son actitudes, como digo, y aptitudes individuales que no dependen de las edades ni siquiera. Rodrigo, la otra parte de la otra pregunta, la pregunta D sobre el arbitraje internacional. ¿Cuál era el miedo que se debería tener? Porque ahí decían que ahora nos entregamos a arbitrajes internacionales en donde todos los juicios que ha tenido el Estado ecuatoriano ha perdido en cortes internacionales. No ha podido ganar un solo juicio. A ver, no es tan cierto el todos, pero sí hay una buena mayoría. ¿Pero a qué se debe? A ver, cuando uno entra a un arbitraje internacional o un arbitraje nacional, no es porque las cosas están funcionando bien, es porque hay alguna discrepancia en el contrato, ¿ya? Si yo firmé un contrato en septiembre del año pasado y en ese contrato se determinaba unas reglas del juego en materia tributaria, proyectado a 20 años plazo, ¿ya? Y determinábamos el valor del IVA y determinábamos el valor de los impuestos y cómo eran los temas tributarios, básicamente. Y en enero y en diciembre tenemos una reforma tributaria y hay otra reforma nueva en febrero. ¿Qué sucede? El con quien yo firmé el contrato me va a llamar y me va a decir, a ver, Cholito, un ratito. Nosotros firmamos un contrato en estas condiciones y ahora tú como gobierno me acabas de cambiar las condiciones. Entonces yo te demando como Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano como Estado tenemos reformas tributarias y reformas de varios tipos, pero desde el año 2008 hasta la fecha, y yo en lo personal perdí la cuenta, pero es casi una reforma por año. Entonces, del 2008 al 2024 estamos hablando de 10, 14 reformas tributarias. Eso genera
discrepancias contractuales. Esas discrepancias contractuales te llevan a buscar un árbitro que dirima la discrepancia. Y si tú cambiaste las reglas del juego hacia la entidad, hacia la empresa internacional, ahí está la consecuencia. O sea, si yo te rompo, si Rubén y Rodrigo hacemos un contrato y el Rodrigo te rompe el contrato, tú llamas a la Cámara de Comercio de Cuenca o a la Cámara de Comercio de Guayaquil y dices, quiero un arbitraje. No es internacional. Pero si yo te rompí las reglas, lo más probable es que tú me ganes el arbitraje. Y no es porque yo me haya ido a litigar en Cuenca o hayas tú venido a litigar en Quito. Hay lo que argumentaba también la oposición, es de que es mucho más fácil comprar árbitros internacionales y que ahí se puede ganar con más facilidad. Esos son los discursos que tú debes haber oído también y que ha llegado hasta la saciedad. Yo creo que ese es un discurso muy claro de quienes están acostumbrados a comprar jueces, fiscales y árbitros. Las instituciones deben manejarse de manera ética y creo que los casos de Metástasis, Purga, Plaga y otros han demostrado cómo las entidades, porque ya no sé si llamarlas instituciones, son una suerte de entidades con carácter politiquero, lo que han hecho es comprar jueces, fiscales y abogados. Y hago referencia a estos 3 casos que están bajo investigación. Metástasis, la infiltración en las cortes, Purga, cómo vemos los juzgados, y en el caso de Plaga, que ya vemos de la infiltración en sectores de índole privada. Pero quienes están pensando en eso es como dice el viejo dicho, cada ladrón juzga por su condición. Yendo a la otra parte de las 9 preguntas, porque tú debes haber oído ayer al término de la jornada, cuando se conocieron ya los resultados, luego ya se fue oficializando por parte del Consejo Nacional Electoral, y en el fondo la tendencia no va a cambiar en absoluto. O sea, las cosas están dadas, hay 9 preguntas que el pueblo le dijo sí al presidente, 2 no, que las acabamos de analizar. En las 9 la gente dice que caen las frutas por maduras ya, la oposición dice que caen por maduras, que esto era ya sabido, o sea que en el fondo el presidente perdió en esta consulta popular. La lectura que tenemos los ecuatorianos quizás es otra, pero nos están vendiendo un nuevo producto de que fue un fracaso lo que el presidente de la República propuso en esto. Siendo así, Rodrigo, ¿por qué no aprobó la Asamblea? Si han tenido bastante tiempo, lo tuvieron el gobierno del señor Lasso, lo tuvieron al señor Moreno, son cosas que venimos hablando desde hace mucho tiempo atrás, pero que jamás se pudo aprobar en la Asamblea para evitar incluso el llegar a esta consulta. Es muy curioso, pero bueno, el primer grupo de preguntas, las de referéndum, que eran 5, sí requerían reforma constitucional. El tema que las Fuerzas Armadas puedan apoyar directamente a la Policía Nacional, hay ciertos bemoles que habría que pulir en la Constitución. Sin embargo, recordemos que tanto el presidente Lasso, ya sin estados de excepción, al igual que el presidente Noboa, sin estado de excepción, han podido consolidar el apoyo de Fuerzas Armadas a Policía Nacional para el control de seguridad interna. En ambos casos, las Fuerzas Armadas siguen en las calles y la Constitución no se ha reformado. Luego tenemos la pregunta con respecto a... Perdóname, ahorita sí se me han ido algunas. Esa era a la ver, primera. Vamos, el apoyo, te voy a decir, el apoyo a las Fuerzas Armadas, la extradición, el tema de la creación de las unidades judiciales, hablando sobre el tema del referendo. El tema de las unidades judiciales, ya inclusive hay una posición de la Corte Constitucional con respecto a cómo deben operar los procesos estos de habeas corpus, amparos y demás, sobre las unidades multicompetentes. Ya la Corte se ha pronunciado en par de ocasiones regulando los abusos o corrupción que se ha generado en estas unidades multicompetentes, que le cogen al delincuente sentenciado 2 y 3 veces y le liberan y cosas por el estilo. Uno hasta terminó metido en una embajada extranjera. El otro aspecto de la extradición, si era o no negociable, pero que es curioso. Esa pregunta sí ratifica mucho el hecho de que las consultas populares sí tienen un peso plebiscitario muy grande,
porque esa misma pregunta, más o menos un par de términos, fue la que planteó el presidente Lasso y perdió, cuando es evidente que hay crímenes transnacionales que deben ser juzgados probablemente en otras instancias. ¿Quiénes se oponían a la extradición? No voy a hablar del presente inmediato. Uno de los temas más fuertes que hubo de oposición a la extradición, recordemos, en los años 80 y 90, Pablo Escobar Gaviria en Colombia, precisamente porque eran crímenes transnacionales de narcotráfico, crimen organizado transnacional y demás. Quienes se oponen actualmente, creo yo que se sienten tan vinculados a Pablito Escobar como para sentirse afectados por esa pregunta. Más bien, qué bueno que esa pregunta haya ganado y esperemos ya mismo comenzar a ver nombres que se están ventilando en Miami, en los juicios en Estados Unidos, que puedan extraditarse del Ecuador hacia allá. Yendo ya a la parte de las 6 preguntas que iban a la consulta popular, como es el control de armas cerca de las cárceles, incrementación de penas y delitos, cumplir las penas en su totalidad, que antes por buen comportamiento sales con mucha rapidez de la cárcel ahora, el delito de la tenencia de armas que corresponden a Fuerzas Armadas, armas requisadas que pasen al Estado, la extinción de dominio, que este también era otro factor importante que tenía una franca oposición aquí en el país. A ver, en términos rápidos, el control de armas y municiones por parte de Fuerzas Armadas está vigente. La penalización por el delito de tenencia y porte de armas está vigente, y está vigente con la salvedad de los civiles que hayamos cumplido el derecho de tenencia y porte. Y en esto yo sí me ratifico. El artículo 561, si la memoria no me falla, del Código Orgánico Integral Penal hace referencia y utiliza la palabra derecho de tenencia de armas para civiles, ¿ya? El tema ¿cómo se llama esto? Medidas sustitutivas a los delincuentes. Eso, con todo el respeto, medidas sustitutivas no hay tal, eso es alcahuetería. Cuando tú tienes a una persona que está en proceso investigativo, donde se sospecha que ha cometido un delito, podrías tener un grado de flexibilidad, pero cuando tú capturas a alguien en flagrancia, cometiendo un delito, y no es una vez, sino es tercera, cuarta, quinta vez, ya no hay tal presunción de inocencia. Eso de ahí de que les dé medidas sustitutivas a delincuentes conocidos ya es alcahuetería. El tema, yo creo que aquí el tema de la extinción de dominio, sí tenemos que estar con el ojo muy abierto, porque es un tema que estoy de acuerdo en que debe plantearse una extinción de dominio cuando ya haya pruebas contundentes con respecto a esto, porque también, y en esto sí yo lo mencioné, no tan abiertamente, pero sí lo dije, hay que tener el ojo abierto con lo que la Asamblea legisle, porque todas estas 6 preguntas podrían haberse enviado desde Presidencia o desde la misma Asamblea para ser legisladas, sin necesidad de consulta. La extinción de dominio sí tenemos que tener cuidado que no se convierta en un mecanismo de presión a opositores políticos, porque los gobiernos, el que sea, son de carácter temporal. Ese es el único tema que a mí sí me hace un poco de ruido, digámoslo así. Pero de ahí del resto de preguntas son bastante coherentes, y creo que en mi caso particularmente un par de intervenciones que he hecho tanto en Comisión de Justicia como en el mismo Pleno de la Asamblea, hemos solicitado la eliminación de medidas sustitutivas para ciertos delitos, al igual que el incremento de penas. Pasamos esta prueba los ecuatorianos. Ahora tenemos un nuevo escenario. ¿Qué es lo que viene de hoy en adelante, Rodrigo? Porque mira tú, justo, o será que son coincidencias o la vida es así, antes de la consulta se da este problema energético en el país, que no hemos salido, no ha terminado. Por ventaja también ha llovido, se han incrementado los caudales, pero igual estamos con los racionamientos aquí en Cuenca. Entiendo que en Quito estás en la misma circunstancia. Iban a ser de 8 horas,
pero por las lluvias que hemos tenido este día domingo, que han sido bastante fuertes aquí en la zona austral, se han recuperado de mejor forma los caudales. El gobierno ha dicho que solamente van a bajar, a reducir a 4, pero estamos con este fantasma que nos tiene mal a todo el pueblo ecuatoriano. A ver, comentario impopular. Personalmente creo que se deben mantener los cortes, tal vez evaluar bien si se mantienen cortes tan extensos como 7, 8 horas o se los divide en dos etapas. ¿Por qué? Porque 8 horas permanentes generan problemas ya estructurales en la producción, en la economía de los hogares, en el mantenimiento de refrigeradoras, cuidado de medicinas y demás. Gente privilegiada que tiene generadores en domicilios o generadores en áreas de trabajo no es la gran mayoría. Creo que sí debemos evaluar. San Pedro juega un papel muy importante en esto, enviándonos lluvias, y lo que sí deberíamos analizar es una revisión a la últimamente aprobada ley cero apagones para eliminar de esa norma las trabas que hacen que el Estado siga siendo el que maneje el monopolio de la generación eléctrica en el Ecuador. Liberemos la generación eléctrica y tengamos probablemente en un mediano plazo, porque nada es inmediato, posibilidad de generar energía eléctrica excedentaria, no solamente para el Ecuador, sino para los países vecinos. Vemos que el problema no era solamente un tema de sabotaje. Curiosamente, el ministro encargado, Luque, en su exposición bastante empática con la ciudadanía, ni siquiera menciona el término sabotaje, sino habla de que se han suspendido los trabajos de recuperación del parque termoeléctrico, habla de problema de estiaje real, no solo en Ecuador, sino también en Colombia, y habla de una crisis climática evidente, no solo en Ecuador y Colombia, sino en el planeta entero. Entonces, aquí yo creo que sí deberíamos no solamente legislar en función de la coyuntura, sino comenzar a analizar de manera muy profesional y técnica en todos los ámbitos de la vida, cómo estas variaciones climáticas están nos están afectando en el día a día. Sea esto para un manejo de tiempo de recreación por la intensidad del sol, sea esto por el tema energético, sea esto por el tema, algo tan sencillo para entender para los agricultores, tener mejor información para los agricultores para prever cómo anticipar los problemas, porque al final del día producimos los alimentos para dar de comer tanto al Ecuador como al mundo entero a través de las exportaciones. O sea, creo que sí, en ese aspecto deberíamos regresar la mirada, no al agro, sino a la investigación para potenciar el agro, que es algo que no se ha hecho y no tengo registros de lo que puedo ver de los últimos 20 o 30 años. ¿Cómo ves, Rodrigo, ya la perspectiva de este año, de lo que resta del año? Ya se pasa esta prueba de la consulta, del referéndum, ya es una herramienta más que al presidente de la República le pone ya a estructurar de mejor manera todo el tema de seguridad, tema judicial, pero el tema productivo, que es el que no despegue en el país. A ver, yo te voy a ser muy honesto y te voy a analizar primero el ámbito político. En el ámbito político, este fue el primer round. Sonó el campanazo, hay como dicen políticamente, un triunfo por goleada 9-2, ya perfecto, terminó. Ahora vamos al segundo round. Ahora vamos ya al proceso electoral 2025. Y yo creo que estos procesos electorales permanentes son los que abonan a que la producción no despegue, porque seguimos viviendo de incertidumbre en incertidumbre. Tenemos que atacar el tema real, dejar de ver solamente el ámbito político, que es lo que más se discute, y comenzar a ver qué medidas de política productiva tomamos, y olvidándonos un poco de la política coyuntural que varía de acuerdo al día a día. O sea, y con todo el respeto al presidente, a quien tuve el gusto de conocerlo en su época de asambleísta, y al movimiento ADN, el pronunciamiento de anteayer con respecto a la pregunta de trabajo por horas
en una abierta confrontación con otro movimiento político, no lo acabo de entender, porque ya sabíamos que el trabajo por horas había tenido problemas de explicación, de tinte político y demás. Era un pronunciamiento innecesario que lo que abona es a la conflictividad política en el Ecuador, que el Ecuador, aunque muchas veces oímos que cuando mueves el orden de las letras, la palabra Ecuador se convierte en acuerdo, parece que el desacuerdo es la forma de gobernar aquí en el país, y eso creo que es hora de terminarlo, y eso va a depender más de la sociedad civil que de la clase política. Esto cada día me convenzo más. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido un análisis interesante para que cada uno de los ecuatorianos saque sus propias conclusiones. Un buen día y un buen inicio de semana. De igual manera, un fuerte abrazo, Rubén, y que siga lloviendo en Cuenca, que allá está la principal generación de energía eléctrica. Así es. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Un buen día. Ha sido un diálogo que hemos mantenido. Él vive en la ciudad de Quito y que hemos tratado de encontrar otros criterios referente a todo lo que está pasando en el país, lo que acabamos de vivir en esta jornada en la cual la gente fue a tomar la decisión qué pasa con el referéndum, qué pasa con la consulta popular. Muchas de las veces la gente no discierne bien qué es el referéndum y la consulta popular. En el fondo lo que la gente ve es sí o es no. Pero ya se han tomado los resultados, ahora toca ya un amplio trabajo para la Asamblea Nacional, para lo que se dijo y lo que contenían las preguntas, sean ya puestos en marcha y se haga la construcción